Usted decide, su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, muy buenas noches. Qué gusto de saludarles en este viernes 12 de noviembre. Estamos en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales del próximo 6 de febrero del 2022. Su servidor y amigo Fernando Fay les agradece la sintonía en noche de viernes. En este sexto programa completamos la segunda semana de Usted Decide, esperando que en todas las plataformas, Facebook Live de Usted Decide, Facebook Live de Antena 6, Facebook Live en la esquina del parque y con la plataforma de Antena 6 en distintos canales, en las diferentes cableras en las que está, pueda acompañarnos lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, porque prepararse para el proceso electoral es muy, pero muy importante. En el día de hoy, nuestro compañero de programa, don Sergio Araya Alvarado, analista, politólogo, analista político, y para la noche de hoy tenemos a don Elliot Cohen Riva, director de Mercadeo Político, estratega de contenidos digitales, porque tenemos que conversar en algo que desde la pasada elección se ha abierto camino: las elecciones en las redes, un elemento relativamente nuevo, pero que sin duda alguna para estas elecciones del 2022 puede marcar un camino importante, no solo en la decisión, sino en la información que podamos tener todos, no solo las nuevas generaciones, sino todas las que nos hemos acercado a las distintas redes. Así que acompáñenos en este viernes para conocer de las elecciones en las redes, aquí en Usted Decide. Pero ahora, permítame ir a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado del día de hoy para este tema muy interesante y de mucha actualidad. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de cable sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fay. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fay. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil,
Pague su marchamo 2022 en Coop Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Coop Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. A disculpar un estornudo que aparece en cualquier momento, más que estamos en vivo en esta noche de viernes. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a los que nos siguen en las redes, por Instagram, por Twitter, por el Facebook Live. Hoy, las elecciones en las redes. Don Sergio, muy buenas noches, bienvenido, igual que don Elliot Cohen, bienvenidos a ustedes. Y don Sergio, si quiere para esta noche alguna introducción, unas primeras palabras para nuestro invitado del día de hoy. Muy buenas noches, Fernando, muy buenas noches a don Elliot, agradecerle el que hoy esté con nosotros en este programa. A todas y a todos, por supuesto, los que nos siguen a través de las distintas plataformas, el agradecimiento y, por supuesto, al equipo técnico que permite que esta producción esté al alcance de quienes hoy amablemente están conectados. Justamente, Fernando decía en la introducción algo muy importante. El proceso electoral no puede sustraerse de una realidad que es mundial y que llegó para quedarse, y es la profunda penetración de lo que llamamos las nuevas tecnologías de comunicación que imperan en el mundo entero. Las redes digitales, por ejemplo, se han convertido en un espacio de interacción muy importante. En el marco de esta pandemia, por ejemplo, hemos aprendido casi que de manera forzosa a adaptarnos más a las plataformas, a todo lo que es la realidad virtual, desde los que muchas veces estamos teletrabajando. Este mismo programa es un ejemplo de esto, ¿verdad? Es decir, ya no estamos todos en un estudio frente a cámaras, sino que cada cual desde su propio espacio, conectado a través de las redes, estamos llevando adelante este esfuerzo. Los que están estudiando, en fin, inclusive ya se habla, y bueno, este no es el tema de este programa, pero ya se habla hasta del metaverso, ¿verdad? Que es una invención que están vislumbrando para seguir profundizando en el tema de las redes. Un detalle, tal vez en Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? Solamente para que vean la importancia, especialmente de las redes digitales. Datos nos señalan que en este momento, en Costa Rica, 3,3 millones de costarricenses, de los 5 y pico que constituimos el país en este momento, somos, porque yo me incluyo, usuarios de Facebook. 1,5 millones tenemos, porque ahí también me incluyo, un perfil en Instagram. Tenemos 1 millón de usuarios en esta plataforma LinkedIn, que es para más un ámbito profesional, empresarial. Hay 474,000 usuarios en Twitter. Esta última es más usada en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, y México. Y por esto es que este universo, digamos, virtual que marcha paralelo con el universo físico, repito, no puede la campaña electoral sustraerse del mismo. De hecho, y bueno, eso es lo que queremos oír hablando, en este mes y días de haber iniciado la campaña electoral, casi que no hay publicidad en los medios convencionales, y ahora lo vamos a hablar con el experto, pero sí, por lo menos de 5 candidatos, un permanente posteo, una permanente presencia en las redes digitales. Las redes digitales marcaron importantes cambios en otros países. Electoralmente hablando, fueron herramientas fundamentales, por ejemplo, para el triunfo de Jair Bolsonaro en el Brasil, antes de Barack Obama en los Estados Unidos, del mismo Donald Trump, y ni qué decir, por ejemplo, del actual presidente de El Salvador, el señor Bukele. Entonces, es una situación interesante que evidentemente también es para muchos todavía un terreno desconocido y
esperamos con este programa, con un experto en la materia, que además le sigue el pulso a lo que están haciendo hoy los partidos y los candidatos que hoy están inscritos en estas plataformas, poder ilustrar un poquito más, ilustrarnos, yo me incluyo también aquí en esto, en esta temática que, repito, es la realidad de los procesos político-electorales del siglo, de los últimos 10 años para acá, y que evidentemente va a seguir profundizando conforme se va desarrollando cada vez más tecnología en estos ámbitos. Fernando. Gracias, Sergio. Y me parece importante, don Elliot, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y habría que ver un tema interesante en esos datos de cantidad de personas, Sergio, en las edades, porque claro, también es diferenciador el mensaje. En televisión, en nuestras campañas era casi que un comercial parejo. Ahora TikTok, ahora Facebook, estamos los más roquillos, ya no son tanto los jóvenes. El tema imagen del Instagram, entonces también tiene una diferenciación. Don Elliot, ¿a partir de cuánto emergen más en Costa Rica este tema de las redes tan importante para la actividad política? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, don Fernando, y buenas noches, don Sergio. Realmente un gusto enorme poder acompañarlos en este hermosísimo programa de cara a las elecciones del 6 de febrero del próximo año, donde los costarricenses elegiremos el próximo presidente, o uno de los dos que se disputarán 2 meses después la presidencia. Eso está por verse todavía, todo parece indicar que iremos a una segunda ronda. Las redes sociales, yo empezaría primero por definir qué son las redes sociales desde el punto de vista político. Muchas veces creemos que las redes sociales son un medio de comunicación más. Y eso es algo que no es así. Las redes sociales no son un medio nuevo que nace con la internet para publicitarse. Las redes sociales son las nuevas plazas públicas. Son los espacios políticos actuales donde los electores y los candidatos interactúan. Y esa es la clave que tenemos que tenerla muy, muy clara. No podemos ver a las redes sociales como un medio de comunicación masiva. Las redes sociales son una plaza pública, un lugar, un espacio político para interactuar unos con otros. Y esto es importante entenderlo para poder darle la relevancia que tienen en una campaña política. Hoy en día, más del 45%, ya casi llegando al 50% de las personas no leen periódicos, no ven televisión, no oyen radio, se informan, se forman y toman sus decisiones en función de este aparatito, el teléfono. ¿Saben cuál es el aparato después de la cama que los seres humanos más usamos al día? El aparato celular, me imagino, el dispositivo. Exactamente. Una cama la usamos todos entre 6 y 8 horas, digamos, y hay unos dormilones que más, ¿verdad? El promedio de uso del teléfono en Costa Rica al día, y si quieren los que están ahí pueden ver sus pantallas y fijarse cuánto lo usan al día, anda arriba de las 6 horas, el promedio. Y algunos le roban el sueño un poquito en la cama para utilizarlo en la cama también. Bueno, cosa importante, nos levantamos y lo primero que hacemos es ver el celular. Y lo último que hacemos es ver el celular. ¿Okay? Realmente tenemos una oportunidad única, hablando de comunicación política, gracias a este aparato.
Gracias en primera instancia al Internet, que es la que permite esa conectividad, ¿verdad? Y después a la tecnología que se ha desarrollado extraordinariamente al punto, bueno, de que hoy nos formamos, nos educamos, ya la información ya no está en las bibliotecas, ya no hay que memorizarla, está aquí. Antes a uno le preguntaban algo y uno si no sabía o tenía que ir a investigar a la biblioteca, ¿verdad? O a algún lado a ver dónde averiguaba. Correcto. Hoy googlea y tiene uno la información, lo que sea. Vivimos tiempos completamente distintos a los que nos tocó vivir, y sobre todo aquí nosotros debemos de andar más o menos en las mismas edades, por ahí debemos compartir un poco la generación, y hemos visto cosas extraordinarias, ¿verdad? O sea, yo a los 6, 7 años vi por primera vez una televisión en blanco y negro. Hoy la calidad de resolución que tenemos en un aparato de estos era impensable cuando éramos niños, ¿verdad? Hemos visto realmente cosas extraordinarias. ¿Cuánto nos hubiera facilitado en las campañas estudiantiles un teléfono? O para lograr, por ahí en un dato que alguien me mandaba, una presidencia de una federación de colegios en aquellos tiempos, que por ahí me hablaban que usted tuvo la oportunidad de ser el primer presidente de una federación de colegios en su época. ¿Cuánto hubiera sido diferente contactar a tanto dirigente estudiantil cuando lo único que quedaba era el que tuviera el teléfono en la casa, el público, o caminar para ir a buscarlo? Me lo imagino así. Correcto. Sí, hoy en día encontramos prácticamente con cualquier persona, no en el país, en el mundo, nos podemos poner en contacto. O sea, buscándolo a través de las redes, googleándolo y todo. Yo me sorprendo a veces que quiero ponerme en contacto a alguien, lo pongo por ahí, alguien conoce en minutos, y a veces segundos tiene uno el teléfono, tiene uno un amigo que lo conoce, alguna referencia. Esos eran cosas impensables en nuestras épocas, ¿verdad? Don Elio, tal vez para ir aterrizando, porque me encanta esta idea, usted planteaba que esto no son los medios de comunicación convencionales. Cuando la televisión surgió, al principio, uno usualmente, bueno, yo no, pero los de aquella época visualizaban diseñar campañas pensando en radio. Y entonces uno oía unos enormes y extraordinarios discursos, unas piezas de oratoria, pero que no encajaban con lo que era la televisión y parecían como desencajados, valga la expresión, desenchufados. Ya después, especialmente los especialistas en mercadeo y demás, fueron entendiendo la lógica de la televisión y comenzaron a diseñar, como decía Fernando, campañas para la televisión. Pero ahora estamos todavía descubriendo esta nueva realidad que usted nos viene describiendo, y de alguna forma me parece, y ahí es donde quiero su criterio, pero antes de entrar ya a analizar los casos específicos de esta campaña, que siguen algunos cometiendo el error de suponer que esto es una prolongación de la televisión. Entonces, tal vez, don Elliot, ¿cuáles son esas diferencias sustantivas? Usted algo ya introdujo, pero ¿cuáles son esas diferencias sustantivas entre lo que es Internet, pero redes sociales, redes digitales, y la televisión, por ejemplo, pensado en términos de una campaña electoral? Ok, excelente pregunta, don Sergio. Y básicamente, y por eso la importancia del teléfono, es que usted antes veía un spot de televisión, por ejemplo, y ahí se quedaba. Había un emisor, un receptor y un mensaje, ¿ok? Hoy en día, gracias a esto, podemos dar una opinión inmediata a través de un me gusta, un lo comparto, me hace reír, me enoja o un comentario. Esto nos dio el poder
el poder de decir me gusta o no me gusta, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Y esa es la importancia vital que tienen las redes sociales hoy en día. Nos dio el poder que, o de otra manera, con la televisión, con la radio, con los otros medios, hoy en día el mismo periódico, bueno, usted estar en desacuerdo con un artículo de fondo de cualquier persona, antes no tenía la oportunidad de dar su opinión. Hoy la tiene. Hoy tiene, gracias a esto, la oportunidad de decir, no me parece por tal y tal razón, estoy de acuerdo, mejor hacerlo de esta otra manera y formar parte de ese autoconocimiento que todos logramos crearnos a través de las redes sociales. Antes los medios de información eran informativos, las redes sociales son formadores y esa es la gran diferencia que hay. Y son autoformadores, porque ya no ocupamos un maestro, digamos, estrictamente, ¿verdad? Porque lo tenemos aquí. Si queremos saber de algo, se lo preguntamos a Teacher Google, ¿verdad? Y él nos da la respuesta, ¿verdad? Y así es como nos vamos formando, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia, la enorme diferencia que hay entre un medio y las redes sociales. Don Elliot, y también lo importante para una campaña electoral, que con esos me gusta y esos comentarios, a diferencia de televisión, la campaña puede cambiarse en 3 días. En cambio, en aquellas campañas de televisión o radio, había casi que morir con lo que se había planteado y si se perdía, empezaba el análisis después. Hoy, claro. Pongo el ejemplo, aquí a mí me gusta mucho hablar con datos en específico. Hace poco veíamos un mensaje de don José María Figueres por el tema de su madre y con todo el mundo yo coincido con muchos que el mensaje era, digamos que muy creíble hasta el momento en final en que aparece una música y entonces la gente empieza a conversar en redes. Qué raro, fue un montaje por la política. Antes no hubiéramos hecho esa valoración, no la ponemos ahí. Y eso posiblemente hace que la campaña de don José María, no estoy diciendo el caso, entra a valorar. Lo dejamos, no lo dejamos, porque también si lo editamos, ya hay, gracias a esa maquinita que usted tiene en su mano, alguien que lo guardó, que lo grabó, que lo fotografió. Y entonces cuando viene ese cambio, a ver, es el candidato que quita y que pone. Ahora es el gran cuidado de lo que se publica y es donde usted dice que lo comparto, la autoeducación, la autocensura o la autodefensa. No, mire, usted me está engañando. Usted me dijo que la promoción no en la campaña política era esto. Aquí tengo la fotografía, no me digan que ya no está publicado. Es el arma en la que yo me convierto y me gusta eso que decía usted, don Elliot, de las plazas públicas, que es mejor, porque en la plaza pública el que tenía de cerca al candidato lo saludaba. Ahora le escribe y si usted no le responde como candidato o le responde extraño, dicen, no, es un tercero, me está mintiendo, no me responde. Entro al que quiere de buena manera, entra a ser parte fundamental de un proceso electoral que ocupa, por supuesto, un nivel de cuidado, de educación, de llevarlo de la mejor forma, porque usted hablaba ahora igual, es formador, pero lamentablemente puede ser también deformador de muchos temas según la voluntad del que toma y del que publica, don Elliot. Sí, correcto. Muy bien lo señala don Fernando. Las redes también tienen su lado negativo, ¿verdad? Que también los fake news, las noticias falsas, ¿verdad? Como nunca antes las empezamos a ver, ¿verdad? Argumentos o criterios, ¿verdad? Sin el debido sustento, ¿verdad? Son cosas que a través de las redes sociales
tenemos acceso a esa desinformación, ¿verdad? O esa información no veraz, ¿verdad? Y ahí es donde, bueno, tenemos que ir desarrollando destrezas, ¿verdad? Para empezar a discernir lo que es verdad y lo que es mentira, ¿verdad? Con mayor fuerza, con mayor cuidado que lo podíamos hacer antes. Antes, bueno, la palabra de un maestro en realidad era santa palabra, ¿verdad? Hoy en día, pues, ya no, las redes sociales no es así, ¿verdad? Está bien, ahí está la información, pero ¿es buena o no? Entonces ahí es donde hay cosas que es importante entender. Por ejemplo, no hacerle mucho caso a las noticias que no vienen apadrinadas con una marca conocida, ¿verdad? Filtrada, ¿verdad? Ya sea de televisión, de medios, de que sea, o una persona con una cierta reputación. A veces muy ligeramente compartimos algunas noticias que nos llegan y nos metemos nosotros mismos, ¿verdad? En una vorágine de una escalada de mentiras o de noticias falsas sin quererlo, ¿verdad? Y yo en ese sentido aprovecho para llamar la atención un poco en la audiencia de ser un poquito más prudentes a la hora de compartir sobre toda información, que es el problema. Ser totalmente imprudentes en emitir nuestro criterio, porque tenemos la posibilidad de dar nuestra opinión hoy en día y es un maravilloso derecho, el derecho a la expresión que hoy tenemos realmente de hacerlo valer, ¿verdad? Como tal vez en otras oportunidades, si no teníamos un amigo en el medio o en alguna cosa, no teníamos la oportunidad de dar nuestra opinión y que la conocieran más allá del círculo íntimo de nosotros. Hoy sí podemos hacer eso. A propósito de lo que usted está diciendo, a propósito de lo que usted está diciendo, vea qué interesante, es que las transformaciones se han dado en todos los espacios, porque ahora que usted decía de que uno no tiene, si uno no tenía un contacto en un medio y quedaba completamente al margen, ahora inclusive el mismo ejercicio de la acción informativa y divulgativa, y la puede uno, como bien decía Fernando, autoasumir sin necesidad de esa mediación de los, digamos, profesionales en esas áreas. Como acaba de decir él, yo copio, digamos, hago un pantallazo, como se dice popularmente, y sobre eso monto una nota y la divulgo en mi propio perfil y puedo generar, si tengo algún nivel de seguidores, puedo generar inclusive lo que ustedes, los expertos en esto, llaman una tendencia. E inclusive el fenómeno que estoy observando, y me corrige si lo estoy leyendo mal, es que más bien ahora muchos medios de comunicación, bueno, quitando a los que ya han ido migrando de los esquemas convencionales y están pasándose a lo estrictamente digital, ¿verdad? Inclusive en el mundo entero, periódicos otrora famosísimos que ahora lo que tienen son páginas digitales, que además están constantemente renovando, porque ese es otro de los grandes, de las características de esto, ¿verdad? Que es la inmediatez. Pero además de esos, inclusive los que aún conservan, digamos, su expresión en los medios convencionales, casi que van a la saga. Y uno va viendo, digamos, que lo que hacen es poner en sus noticias, ya sea de televisión o inclusive en la prensa escrita, referencias a esos pantallazos de gente que, como uno, que es un ciudadano de a pie, pudo perfectamente haber captado algo muy importante, colocarlo y generar una tendencia. ¿Es correcto lo que estoy planteando? ¿Cómo esto lo tienen entonces que entender nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, de cara a un proceso electoral, por ejemplo, pero también los que están interviniendo como candidatos, como candidatas, que de alguna forma, una cosa que ellos pueden no querer que se divulgue, de repente se convierte en un tema medular, o al revés, como alguien, aprovechando las redes, puede darle un viraje a un proceso electoral, como por ejemplo ocurrió en 2018, cuando con un video que subió a sus perfiles, don Fabricio Alvarado, oponiéndose primero que los demás a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se disparó su popularidad como la espuma y bueno, y terminó ganando aquella primera ronda con el 24% de los votos válidamente emitidos. Y lo que hizo fue generar su propia noticia, no convocó una conferencia de prensa, no se dio ese tiempo
en el que pudieron los otros contendores haberle ganado espacio, sino que preparó su video, lo subió, lo tiró a redes y ahí se generó toda esa tendencia. Sí, correcto. Ahí vemos un ejemplo perfecto de que las redes son un lugar de interacción. Él vio una oportunidad de apoderarse de un humor social con respecto a eso y lo lanzó y se apoderó de eso. En ese sentido, yo creo que muchos otros candidatos que podían estar en la misma línea ideológica, digamos, sobre ese hecho, no supieron leerlo con la inmediatez que exige las redes sociales y perdieron una oportunidad de oro, que sí la aprovechó perfectamente Fabricio y lo puso, bueno, en la segunda ronda, sin duda. Ha cambiado completamente y ahora vos mencionabas, Sergio, a Bukele, Trump también, don Fernando lo mencionó, ya ellos prácticamente no hacen conferencias de prensa, tuitean, hacen un tweet y ponen la noticia mediática, la tendencia, lo que quieren hablar, lo ponen en las redes. AMLO en México empieza con las famosas mañaneras, que es una conferencia de prensa virtual y los periódicos se guindan de eso. O sea, olvídense, las conferencias de prensa que conocíamos van a desaparecer. Tal vez para algunos temas en particular, ¿verdad?, se puedan generar, pero hoy en día nosotros podemos generar tendencias mediáticas a través de eso. Y la gente que tiene muchos seguidores, ¿verdad?, simplemente se levantan y ponen algo y ya generan una tendencia y finalmente los periódicos terminan agarrándose de ahí para generar la noticia. Y es tan inmediato, no sé si ustedes han notado, pero en los medios digitales, que a veces ponen los titulares y ponen noticia en desarrollo. Así es. ¿Qué? Eso es una prueba evidente de cómo han cambiado las cosas. Antes no se publicaba nada si la noticia no estaba hecha. ¿Ah? Hoy se pone la noticia, el titular de una vez, y después sí, uno nunca a desarrollar la noticia. Nunca hubiera esperado a La Nación con ese punto de noticia en desarrollo. Y nosotros, a estas alturas del programa, 8 de la noche con 34 minutos, tenemos que ir a los que sí siempre siguen siendo muy oportunos para lograr estos espacios. Y son los patrocinadores quienes ponen la pauta. Vamos a un comercial y ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait, a partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web.
Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Usted Decide, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Hoy estamos hablando de las elecciones en las redes. Don Elliot y don Sergio, pero hay una particularidad también con todo y tener tanto acceso a que Google nos responda. Una persona que por el perfil que estaba viendo es una persona relativamente joven, me pone como consulta, ¿cuál es la diferencia entre plaza pública y medio de comunicación? Porque posiblemente no vivió lo que nosotros vivimos de plaza pública, ¿verdad? Y es lo particular también de estas generaciones, cuando uno dice, vamos, hay que ir bien catrineado, y uno vuelve a ver y hay 2 o 3 volviéndose a ver, buscando en Google para ver qué significaba estar catrineado. O aquella famosa expresión muy popular, hay que dejar de andar levantando chingos. ¿Qué es levantar un chingo? Me dijo una muchacha. ¿Y cómo le explico, verdad? Porque uno lo dice naturalmente. Y ahora nos preguntaban, ¿cuál es la diferencia o qué era una plaza pública y un medio de comunicación? A partir de lo que decía don Elliot, que ahora esto se ha convertido en las redes en las nuevas plazas públicas. Sí, ¿Usted recuerda lo que eran las plazas públicas? ¿Fue alguna? Sí, tuve la oportunidad de ir a varias y de cuando estaba en esas épocas de movilizar gente también, que aquí podríamos decir, ¿verdad? Para llenar ahí los espacios y entonces que la prensa llegara y midiera cuántos metros de más tenía una con respecto a la otra en cuanto a densidad de personas que habían participado, ¿verdad? Es muy interesante. Bueno, eso no ha cambiado. Esa definición. ¿Ah? No ha cambiado. Ahora no ha cambiado. Ahora se miden eso. ¿Cuántas veces compartimos esa oportunidad para que algunos me estén viendo? Correcto, y a eso quiero llegar ahora, justamente, que en el marco de esa respuesta que don Eri le va a dar a esta persona que hizo esta amable consulta, que nos diga, o sea, porque vamos a ver, en televisión, de ahí, básicamente no había mucho feedback, ¿verdad? Para medir el nivel de impacto de lo que uno invertía en publicidad, y me refiero a uno, candidatos, partidos y demás. Más allá de que, bueno, si lo colocaban, por ejemplo, en televisión, en la hora más importante de la parrilla, o si en prensa escrita lo ponían en la parte central del periódico, en zonas, digamos, que de previo uno sabía tenían más capacidad de penetración. Pero en esto de las redes, a veces la gente tiende a creer que básicamente con que haya 50,000 likes ya eso es suficiente y eso demuestra un nivel de popularidad muy alto. Pero creo, y don Elliot, por favor, nos amplíe, creo que eso no es suficiente y que más bien eso puede ser el mismo engaño de aquellas plazas públicas, y perdón la expresión, de que le hacían creer a la gente que tenía un gran apoyo electoral y había que ver quiénes eran los que realmente estaban ahí haciendo ese espacio y cuál era la motivación que tenían para ir a esas plazas públicas y oír a los oradores de turno o escuchar los conciertos que se ponían antes para ir amenizando el ambiente. Don Sergio y don Elliot, no puedo dejar de mencionar, o la página de don Antonio Álvarez de Santi, hace 4 años, con 10,000 seguidores, y todos eran de África, de Oceanía, menos de Costa Rica. ¿Y qué nos guiábamos? Que tenía, no sé, 30,000 me gusta o 20,000 seguidores, pero ¿de dónde eran? ¿Eran votantes costarricenses o eran una buena inversión para tener más me gusta y más seguidores? Un poco en esa línea también, don Elliot. Sí, bueno, yo creo que con ese comentario de Sergio vamos a necesitar como 4 o 5 programas para desengranar todo este tema porque es bastante complejo. Voy a empezar por contestar la pregunta. Las plazas públicas eran un lugar donde el candidato llegaba a dar un discurso y toda la población del barrio o de la provincia o nacional, que eran las plazas públicas de cierre, se reunía para oír ese mensaje.
En esa plaza pública, los electores estábamos en una masa de gente, y conforme el discurso iba calentando, diciendo, aplaudíamos, nos volvíamos al de a la par, aunque lo conociéramos o no lo conociéramos, y le hacíamos un comentario de aprobación o de disgusto, o me explicás porque no entendí qué fue lo que quiso decir, y empezamos a tener una relación. Bueno, eso es lo que hace hoy en las redes sociales. Nos llega un post, ¿verdad? Es un mensaje por parte del candidato, como el discurso en aquellas plazas públicas, y nosotros emitimos una emoción a través de un emoji, ¿verdad? O bien también le damos un me gusta o un me enoja, me divierte, lo comentamos con la gente de nuestra comunidad, en el caso de Facebook o Instagram, o incluso lo bajamos a grupos de WhatsApp, donde están nuestras familias, compañeros de colegio. O sea, tenemos toda esa gente alrededor de nosotros que estaba en la plaza pública, pero hoy en día ya no conectadas físicamente por estar en la plaza pública oyendo un discurso, sino conectados a través de la virtualidad. Y eso es de una manera de explicar por qué las redes sociales son una plaza pública, ¿verdad? 24/7, las plazas públicas en aquel entonces duraban unas horas. Hoy en día, las redes sociales están abiertas 365 días al año, las 24 horas, ¿verdad? Entonces, eso es, yo creo que la comparación para responder la pregunta de la audiencia. Ahora sí, y don Mario, además, el tema de los me gusta y todo. Perdón. Don Sergio, Sí. y sin aquella inversión de convencer a la gente que montaba uno en el bus, o tiempos Claro, aquellos. mucho más eficiente Mire, esto. pero es que usted quiere oír a Omar Briceño, va a estar cantando esta cobardía porque era el éxito. Y claro, la cantaba para después estar, ojalá si ganaba el partido en el que había cantado, con el que había sido afiliado, y convertirse en agregado cultural en México, que era el trampolín para la cultura. Esa es parte de nuestra historia real y cotidiana en aquellas épocas de la campaña electoral. Don Elio, como decía don Sergio, muy importante este tema de los me gusta, de los seguidores, de cuánto autoengaño también, y cuántos se creen que porque una persona tenga muchos me gusta, ya siente que la pegó y que está marcando tendencia, como dicen, ¿verdad? Y en realidad me imagino que hay algún elemento de ya definido de qué es tendencia o qué no lo es, y también que nos lo explique. Bueno, nosotros lo estamos hablando, don Sergio y yo, como un par de Rockelians jugando a Millennials, pero que muchos pueden no estar sabiendo, si no están tan involucrados en las redes, en qué significa ser tendencia, don Elio. Bueno, antes quería referirme a algo que señalaste, que es muy importante, que es el sesgo cognitivo, ¿ok? Cuando estamos, para seguir con el símil de la plaza pública, cuando estábamos en la plaza pública, supuestamente toda esa comunidad que estábamos ahí éramos seguidores de ese candidato que estaba hablando, ¿ok? Claro. Entonces, difícilmente íbamos a encontrar en esa comunidad o en ese alrededor que teníamos nosotros una persona con una opinión distinta a la de todos los demás. Igual pasa en las redes sociales, en nuestras comunidades de Facebook, incluso por los mismos algoritmos que usa Facebook, nos vamos rodeando de gente que piensa que tiene los mismos gustos, que son muy parecidas a nosotros, que hacemos match con ellos, ¿verdad? Porque nos gustan las mismas cosas,
¿Bien? Entonces estuvieron en el mismo colegio, en la misma universidad, vivieron en el mismo barrio, son del mismo equipo de fútbol o les gusta el fútbol en general, y entonces nos vamos rodeando de una comunidad que piensa más o menos igual, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, en muchas oportunidades, ¿verdad? Que conversando con la gente uno dice, mira, parece que esto va por esta dirección, o como que por ahí es la cosa y por allá vos dejas tus redes y tus cosas, vas con un criterio y te encontrás a otra persona que no tiene nada que ver o algo y te sale con un domingo 7, digamos, con respecto a lo que vos estás pensando, ¿verdad? Y eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, ¿verdad? Y sobre todo quienes hacen comunicación política, porque podemos autoengañar. Y también lo que ustedes mencionaban, hay troles, hay views, hay miles de cosas que se compran, lo que nosotros llamamos sintéticos, ¿verdad? Simplemente para inflar las estadísticas, ¿verdad? Y eso también nos puede hacer entrar en errores. Hoy en día ya hay mucha herramienta que logra detectar, y cuando se hacen análisis y cosas de información de eso, ya se puede discriminar un poquito de lo que es real y lo que es lo real con respecto a lo que es sintético, ¿verdad? Cosa que cada día pues va haciendo para mejor, ¿verdad? En ese sentido, mayor pureza. Pero esa es la realidad. Es complejo el tema. Pero, por ejemplo, Sergio, si yo soy candidato a la presidencia, ¿verdad? Y yo pauto o contrato, digamos, una empresa experta en el manejo de redes y le pido que me diseñe una campaña, ¿cuáles son los indicadores que yo debería de tener claros para determinar que esa campaña está realmente siendo efectiva? O como bien está usted insinuando, es casi que una venta de humo que yo mismo estoy comprando, y que el día de la elección voy a aterrizar en la cruda realidad de que nada de lo que ahí se me había proyectado coincide con lo que finalmente pasó, por ejemplo, en las urnas. Ok. Bueno, primero hay que estar muy claros que un me gusta no equivale a un voto. O sea, eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Y el que piense que los me gusta son equivalentes a un voto está totalmente fuera de sí, ¿verdad? No tiene nada que ver. El voto se ejerce en una urna y listo. Un me gusta lo que nos marca es una tendencia o un apoyo hacia una idea, una cosa, y nos acerca un poco a tener una conexión con una persona o a coincidir con una persona en algo, pero no es un voto. Eso es la primera cosa que tenemos que tener muy, muy claro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo medimos si lo que estamos haciendo en redes funciona? Bueno, depende del objetivo. Lo primero que tenemos que definir cuando vamos a hacer una publicidad o una campaña específica en redes sociales es cuál es el objetivo que tenemos, ¿okay? Entonces, hay muchos objetivos. Alcance, por ejemplo, un candidato desconocido, ¿verdad? Pequeño, que todavía tiene un gran nivel de desconocimiento y está optando por una candidatura a nivel nacional, el primer objetivo de él sería darse a conocer, y para eso necesita alcance, que es una medida. Entonces, llegarle a la mayor cantidad de personas a que me conozcan. Eso es alcance, ¿okay? Pero por otro lado, puede ser que yo ya sea un candidato relativamente conocido y tal vez mi objetivo es que, o cuando hago el análisis de datos, para hablar de un ejemplo, resulta que veo la composición de mis seguidores, ¿verdad? En redes, y resulta que estoy muy bajo en mujeres, por ejemplo. Entonces yo hago una campaña dirigida a conectar con mujeres, ¿verdad? Para levantar un poco esa población, ¿verdad? O jóvenes, o
o personas que les gusta tal cosa, o incluso es de lugares específicos. O sea, yo estoy flojo en la zona de Los Santos, voy a hacer una campaña específica para Los Santos, ¿verdad? Todas esas cosas hoy en día nos las permiten las redes sociales. Entonces, lo medimos en función siempre del objetivo. Hay objetivos de alcance. El otro objetivo que es muy importante en redes sociales es el engagement o compromiso, sería la traducción. ¿Qué es el compromiso? El compromiso es una fórmula que dice que cuánto interactúa la gente con el contenido que yo publico. Es decir, es la manera de decir que mi comunidad es una comunidad que está interesada en lo que yo publico. Entonces, si vemos ahora las redes, de hecho aquí lo tengo, podríamos verlo en vivo, a los candidatos y ver todas estas estadísticas aquí en tiempo real. Yo no sé si esto se puede compartir la pantalla, don Fernando. Buena pregunta, porque hasta ahora, para que vea cómo llegaron las redes también a nuestro programa. Extraordinario. Voy a hacer la consulta para si después del corte, en unos minutos, podemos compartirlo o no, porque es algo nuevo, don Sergio. Vea cómo nos cayeron a nosotros también las redes. Es una evidente demostración de la transformación. Estamos interactuando en términos reales con el invitado, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, regresando al tema, el compromiso, claro, lo que nos dice es que si mi comunidad está realmente interesada o está comprometida con lo que yo estoy generando. Entonces, ahí, por ejemplo, esos seguidores falsos o sintéticos, como quieran llamarlos, de lugares que no son la población de interés, ¿verdad? Que meten algunos nada más para decir, me siguen 50,000 personas y de los cuales 49,000 son falsos. Cuando se saca el KPI o el radio de desempeño en esa área específica, resulta que es muy, muy bajo. Y entonces ahí ves que tu compromiso es pésimo y que tenés una red muy, muy malita de gente, de seguidores, ¿verdad? Entonces, hay miles de KPI, pero ese es uno de los más importantes. El compromiso, don Elliot, disculpe, significaría, digamos, que, por ejemplo, usted es el candidato, usted posteó algo, además de que yo le di el like, yo lo compartí con alguien más o elaboré una respuesta de reacción, digamos, dije, eso que planteó el candidato Cohen es extraordinario, o es una cosa que yo invitaría a los demás a que profundicen, como para ir ilustrando a los que nos están siguiendo, y como bien decía Fernando, tal vez no están tan involucrados, no son nativos de esta era digital. ¿Cómo es que podemos entender esto del compromiso, de la interacción? Ok. La fórmula es el número de me gustas o me divierte, cualquier reacción de esa que uno da de un clic, más la suma de comentarios, más la suma de veces que compartí el contenido, dividido entre el número de seguidores que tengo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que si yo tengo 100 seguidores y resulta que uno le dio me gusta, 2 compartieron el contenido y hubo 3 comentarios, creo que ahí sumé 5. 5 entre 10, tengo un radio de 50%, ¿verdad? De compromiso. Eso es altísimo, ¿ok? En realidad, un buen compromiso debe de andar alrededor del 5%, súper bueno 7, 8%, esos son números decentes, ¿verdad? Bukele, por ejemplo, tiene una comunidad muy comprometida y él a veces logra 12 o 14% de compromiso, o sea, la gente realmente está detrás de él. Aquí yo les puedo decir el compromiso que están teniendo algunos candidatos, va desde
7.2%, digamos, hasta el 1.7%, por ejemplo. Entonces está muy, muy variado. Eso pues tiene, si pudiéramos ver en vivo, podemos hacer algunas observaciones ahí, pero tiene mucho que ver también por el tamaño de seguidores, ¿verdad? Aunque no tanto, o sea, es que, bueno, no todo es blanco y negro, ¿verdad? Es como todo el análisis, y vos, don Sergio, ustedes saben que la interpretación y el análisis es importante, porque a mí una vez me dijeron, no, es que X candidato tiene muy bajo compromiso porque tiene un montón de gente, ¿verdad?, de seguidores. Y yo les dije, eso no tiene del todo mucho que ver, porque, por ejemplo, ¿saben cuántos seguidores tiene Bukele en un país de 6 millones de habitantes? Más de 6. 9 millones. Y tiene compromisos de 12%. Aquí hay candidatos que tienen más de 100,000 seguidores y tienen compromisos que no les llega al 1%. Y hay candidatos que tienen 20,000 seguidores y tienen compromisos del 11-12%. Sí, interpreto eso. Perdón, esos 100,000 pueden no ser costarricenses el 90% y solo le dieron como seguidores. Y a contrario, esos 20,000, 15,000 pueden ser fieles votantes que van a estar. Como dice usted, es escudriñar la información y ir viendo qué resultados dan. No las da simplemente de una lectura de cantidades, sino de todo lo que conlleva, eso, ¿verdad? Lamentablemente ya nos confirmaron, don Elliot, que no, por esta plataforma no podemos hacer esa interacción, pero bueno, qué mejor con los datos que estamos teniendo. Yo lo único que sí tengo que plantearles ahorita en cuanto al compromiso, que tenemos un compromiso de irnos con nuestros patrocinadores a un corte. Estamos a mitad del programa y además venimos con 2 preguntas que nos ha dejado doña Ingrid B.S. Rodríguez relacionados con este tema de las elecciones en redes. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele,
más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Usted Decide. Estamos lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Hoy en este viernes 12 de noviembre de 2021, nuestro sexto programa, segunda semana, las elecciones en redes, con nuestro invitado don Elliot Cohen Riva, director de Mercadeo Político, estratega de contenidos digitales, y por supuesto también con don Sergio Araya Alvarado, analista político, que es parte de esta iniciativa que tenemos de Usted Decide. Aprovecho para saludar a quienes nos siguen en distintos Facebook Live y quienes nos siguen por Antena 6 en Cable Cartago, Canal 22, Vocex, Canal 22, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78 y Cable Santos, Canal 267. Agradecerle a doña María Luisa Rojas, que nos ha dejado mensajes de reporte y de comentarios, y tenemos 3 consultas que nos dejan en el perfil de Usted Decide. ¿Cómo se detecta un troll? Dice doña Ingrid Rodríguez, pero también dice, ¿y qué de la gente que es contratada para dañar la popularidad de un candidato con intrigas y mentiras? ¿Cómo se le llama a ese tipo de cibernautas, don Elliot? Antes además era fácil, ¿verdad? Era calumnias y difamación y era complicado. Ahora, vaya búsquelo a ver si existe. Sí, bueno, en realidad los dos son troles. Hay troles, automatizados, que son máquinas, ¿verdad? Y hay troles que son seres humanos que manejan cuentas o perfiles falsos, ¿verdad? Con la intención de desprestigiar o de inflar, ¿verdad?, el ego de algún candidato por ahí, ¿verdad? También son troles también. ¿Cómo se detectan? Bueno, los troles es relativamente fácil de detectar, y eso es una recomendación. Al principio hablábamos un poco de lo que compartimos y todo. Si uno tiene duda o sospecha o es algo muy delicado, antes de compartirlo, veamos quién fue esa persona. Entonces uno le da un clic al nombre del troll, ¿verdad?, de la persona, se va al perfil de él, y generalmente los trolls tienen muy poca fotografía, pocos seguidores, o sea, realmente no hay una identidad real de quién es esa persona. Yo lo vivo a cada rato, bueno, en el trabajo vivimos detectándolos, ¿verdad? Y es relativamente fácil de ir a ver si es o no es un troll. Algunos pueden ser operados automáticamente, ¿verdad? Y hay otros pues que simplemente son personas que tienen de profesión, de trabajo, operar troles, ¿verdad? Eso es una práctica relativamente normal, y yo tampoco la quiero satanizar, ¿verdad? Porque no necesariamente sea per se muy negativo, ¿verdad? O sea, igual nosotros contratamos impulsadores de ventas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, personas para que vayan a fomentar
la venta de un producto, ¿verdad? Entonces hay troles que cumplen esa función, llevar un contenido, ¿verdad?, hacia diferentes comunidades y cosas. Entonces entendamos que si se puede decir que hay troles buenos y hay troles malos, ¿verdad? Perdón, don Elio, antes de que don Fernando siga con las otras preguntas, ¿sería entonces un troll en este último ejemplo que usted está diciendo, el del signo positivo, lo que llamamos un influencer, o eso no tiene nada que ver, son dos cosas distintas? Son distintas. El influencer, en realidad es primero una persona real, ¿verdad? Okay. Sin embargo, no sé si ustedes saben que en Japón ya hubo un candidato virtual, quedó de tercer lugar. Wow. Okay. Entonces también hay algunos influencers que son creados virtualmente, ¿verdad? Personajes o cosas de esas y llevan contenido hacia la gente. El influencer, digamos, sí, estrictamente se podría decir que un troll positivo es un influencer, pero tenemos que entender que la comunicación digital es muy diferente a la comunicación que hemos conocido siempre, ¿verdad? Okay. La comunicación digital nosotros definimos que tiene dos lados, el lado A y el lado B, ¿okay? El lado A es toda la parte oficial, por ejemplo, el Facebook de un candidato específico, de un partido, sus redes, o sea, todo lo que es oficial. Pero del lado B hay una serie de cuentas laterales que sirven para apoyar ese lado A, para viralizar. Por ejemplo, para hablar de Costa Rica, ustedes se acuerdan de Coalición Costa Rica, ¿verdad? Claro. Eso es un lateral del partido en el gobierno, del PAC, que usaron para distribuir contenido, ¿verdad? Fabricio tiene, en realidad, los partidos y los candidatos que saben manejar redes sociales tienen sus cuentas laterales, eso existe, ¿ok? Y es de ese lado B, o sea, los llaman outlet, cluster, tienen muchos nombres, pero existen. Son páginas que se hacen para apoyar, para crear comunidades, incluso se maduran con el tiempo, y ahí se va desarrollando y se usan después para fines políticos, ¿verdad? Y también hay outlets o cuentas de esas para atacar, que ahí entra la parte mala, digamos, de la película, que simplemente son comunidades y cosas que se usan para ridiculizar, para desprestigiar, etcétera, a un candidato. Entonces, en la política, en la política digital, ¿verdad? El ecosistema digital va muchísimo más allá de lo que estamos hablando aquí, que es el Facebook del candidato, el Twitter del candidato o del partido, o el Instagram del candidato o del partido. Hay un montón de cuentas adicionales, ¿verdad? Don Elliot, nos dice don Luis Jiménez, ¿cómo identificar los falsos seguidores que se pueden comprar en países europeos del este? Ok, en realidad, solo si uno es administrador de la cuenta, lo puede ver, porque la estadística te dice de dónde son, si uno es el administrador de la cuenta. Si uno no es el administrador de la cuenta, hay herramientas que se pueden meter por detrás y le dicen a uno más o menos la composición. Generalmente esas herramientas son pagadas, pero se puede averiguar. Don Elliot, perdón, cuando uno escucha toda esta explicación suya y habla de la comunicación en redes, uno se plantea que es muy reciente en Costa Rica.
pero poder contarnos usted en esta noche a partir de cuándo empieza a desarrollarse. Algunos que nos gusta el quehacer político y seguirlo, recordamos un momento, no en redes, pero sí cuando empezó el tema de los mensajes, aquella primera elección del presidente Rodríguez Zapatero en España, en un fin de semana de tregua, los mensajes hicieron tanta maravilla que el señor, el candidato del Partido Popular, que después llegó a ser presidente, don Mariano Rajoy, cambió. Y era un mensaje de texto en un fin de semana que generó esto. Y uno empieza recordando ahí los mensajes de texto, pero que usted nos pueda comentar en esta noche lo que para nosotros hoy es algo ya más natural, cuando empezó a darse en los procesos electorales, no necesariamente en Costa Rica, don Helio. Bueno, en realidad, en la elección de Obama, la primera, fue donde tuvo el mayor empuje, ¿verdad? O relevancia, lo que son las redes sociales, porque por primera vez, digamos, en una campaña se usó de una manera sistemática, y no casual. Esto es muy importante que lo mencione, y gracias por la pregunta, don Fernando. La política siempre ha sido coyuntural, ¿okay? La política explota en función de un acontecimiento coyuntural que se da, ¿okay? Pero la política en lo digital es sistemática. Y eso es algo que es muy, muy importante de tenerlo presente, ¿okay? Y en ese sentido, la elección de Obama fue por primera vez donde había una campaña sistematizada. ¿En qué sentido? Bueno, había todo un planteamiento mercadológico para instaurar en el imaginario colectivo estadounidense una serie de mensajes que nos hacían conectar con un candidato específico. En Costa Rica, sinceramente, hasta ahora estamos empezando a ver realmente una sistematización de la comunicación digital. En realidad no la ha habido, siempre ha sido muy coyuntural, como ha sido la política tradicional, que ocurre un acontecimiento y se aprovecha por las redes sociales para maximizar el hecho, el mensaje, como el caso que mencionaba don Sergio con el caso de Fabricio, ¿verdad? Que se aprovechó y a través de redes lo hizo, pero no respondía a una sistematización de un mensaje que al final hizo a la gente irse por una idea. Y esto se refleja también, por ejemplo, en la última elección en Estados Unidos, para seguir ese ejemplo, que si ustedes se acordarán, que 2 o 3 meses antes, Biden iba ganando por casi 15 puntos, un porcentaje, y literalmente yo diría que fue una elección empatada. Al final de cuentas, sí, claro, ganó por muy poquitito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía una campaña en redes sistematizada, metiendo un mensaje muy claro, muy específico, repitiéndolo todos los días, para que el día que la gente tenía que tomar la decisión, tuviera el mensaje en la cabeza y conectara con ese mensaje. Y por eso fue que se logró acercar. En ese sentido, las redes sociales jugaron un papel importante o fueron mejor manejadas que las de Biden en lo que fue la colocación de su mensaje, precisamente porque entonces el que tuvo ese mensaje matizado fue el presidente Trump, que logró acercarse a Biden. Correcto. Ya entramos, y don Sergio conoce mucho mejor esa parte, pero todo lo que es el encuadre político, caer solo sobre un mismo discurso siempre, ¿verdad? Y ustedes veían a Trump y siempre caían en el mismo discurso, ¿verdad? Básicamente eran dos ideas muy claras que las fijaban, ¿verdad?
hagamos grande a Estados Unidos otra vez, y Joe Biden, que era tartamudo, ¿verdad? Entonces él lo desprestigiaba con el lento Biden, ¿verdad? Y metió un mensaje de que Biden es un lento, ¿verdad? Y que tenemos que hacer grande a Estados Unidos, y eso empezó a meterse en el consciente colectivo de mucha gente, y al final se fueron inclinando mayormente por el otro lado. Don Elio, en eso que usted decía, claro, perdón, en eso que usted decía de que, bueno, la comunicación digital es sistemática. Bueno, uno cuando diseña una estrategia, evidentemente tiene que estar constantemente validándola con la realidad para hacer los ajustes que crea pertinente, para tratar de irla adecuando a lo que uno va observando. Hay que rectificar o potenciar aquellas áreas en las que se están generando buenos resultados. Pero pregunto, en la inmediatez que caracteriza este mundo, este ecosistema digital, ¿cómo operaría una cosa de estas? Es decir, los estrategas tienen que estar prácticamente todos los días revisando sí o sí, o bueno, ya usted nos planteó el caso de Trump, que logró ser muy consecuente con un mismo tema, pero ¿cómo funciona, digamos? Imagino que esto necesariamente demandaría de aquellos que se toman en serio diseñar una campaña en lo digital, prácticamente un equipo que tiene que estar a tiempo completo abocado no solamente al diseño, a la gestión, sino a la revisión casi que de todos los días de esa estrategia para hacerle los ajustes que la misma realidad de la dinámica tan vertiginosa que tiene este ecosistema les obligue a estar planteando. Perdón, don Sergio, don Elliot, y no sabemos, yo me atrevo a decir, Sergio, vos es una cantidad de gente. Yo quiero adelantarme y lanzar una hipótesis, o los sistemas que nos van dando esos resultados sin la necesidad de esa cantidad de gente. Don Elliot. Bueno, muy buen punto. Vivimos en la era de la inmediatez, ¿ok? Entonces, estratégicamente, uno tiene trazado un mensaje que hay que repetir y repetir, ¿verdad? Y repetir hasta el último día de la votación, ¿verdad? Que es el diferenciador o el que nos crea una identidad, ¿verdad? Por la que estamos atrayendo gente. Y eso debe ser sistemático. Pero está también el humor social. Entonces, ¿qué es lo que don Sergio hablaba ahora? Y eso lo estamos leyendo minuto a minuto. O sea, yo tengo una herramienta que me escanea, lástima no la podemos ver, pero se las hubiera enseñado en vivo, me escanea 160,000 fanpages de Costa Rica. Y en función de eso, cada 10 minutos me está diciendo de qué están hablando. Entonces, por ejemplo, en la campaña, la precandidatura de Liberación Nacional, ¿okay? Se dieron dos hechos en ese periodo que tuvieron mucho impacto en el humor social. En el colectivo costarricense se habló montones de eso. Uno fue el arresto de la señora Chamorro en Nicaragua, ¿okay? Y el otro fue que por primera vez llevamos el equipo más grande a las Olimpiadas de Tokio, ¿okay? Esas dos cosas nosotros los detectamos en el humor social. La gente estaba indignada en el caso de Chamorro, pero unos picos altísimos de conversación sobre ese hecho específico. Y lo otro fue la alegría que nos provocó en el medio de toda esta situación de pandemia y todas las cosas, una delegación tan importante para Tokio. Y si yo hubiera sido asesor de alguno de esos candidatos, por ejemplo, lo primero que le hubiera dicho es que hablen de eso, porque es de lo que todo el mundo está hablando. Ninguno se refirió a esos casos, ninguno. ¿Sí? Y entonces ahí es donde uno ve que no están metidos en el humor social de los costarricenses, y eso es un problema muy serio que tenemos,
hoy en día. O sea, estamos desencantados, nuestra población está desencantada con la política. Cuando hay desencanto, no hay interés, y cuando no hay interés la gente no se informa, y cuando no se informan hay desconocimiento. Y entonces la política está pasando como por lo lateral de la gente que está llevando ahí. Entonces oportunidades como esas de conectar con la ciudadanía, de decir estoy presente, soy uno más de ustedes, estoy preocupado por lo que le pasó a la señora Chamorro y lo que está pasando en Nicaragua, estoy feliz por esa delegación maravillosa que va a ir a Tokio y la vamos a apoyar. Esas oportunidades las desperdiciamos porque, no sé, vivimos en una estratosfera política o somos una clase aparte, no sé qué será lo que les motiva, ¿verdad? Pero estamos realmente alejados de la realidad, del día a día de todos nosotros, ¿verdad? Y todas esas herramientas nos sirven para llevar un feeling, ¿verdad?, de lo que está pasando, ir haciendo los ajustes que don Sergio decía, y hablemos de aquí, metámonos aquí, esto pegó. Hay una cosa que no hemos hablado, que son los sentimientos, por ejemplo, a través de las menciones que hacen, eso es otra herramienta que tengo, que la pudimos haber visto, pero la vamos a ver en un segundo programa, don Helios, la campaña está apenas empezando, lo volvemos a tener otro día. Bueno, en algún momento con muchísimo gusto, claro. Por ejemplo, yo puedo saber, una mención, ligo a un candidato, el nombre de un candidato, y en función de las reacciones de la gente le asigno 3 sentimientos. Un sentimiento negativo, un sentimiento positivo o un sentimiento neutro. ¿Ok? Entonces, en función de esos sentimientos, yo puedo saber si un comentario que hizo un candidato fue bien recibido, mal recibido, o no les importó, o les fue indiferente a la gente. ¿Okay? Y esas son formas también de ir viendo. Y también podemos medir, en el caso concreto ahora de las candidaturas, si era algo que quería que hubiéramos visto, yo no sé si se pueden hablar de candidatos aquí o no, o sea, no hay censura. Total y abiertamente, no hay ningún problema. Okay. Bueno, por ejemplo, desde mi óptica, ¿verdad? Y por análisis de redes sociales, yo considero que hay 2 candidatos que ya tocaron techo, que son José María Figueres y Fabricio Alvarado, porque tienen tanto sentimiento negativo que no tienen dónde crecer. Eso es una cosa que yo lo veo claramente y no se ve una estrategia para tratar de revertir esta situación y esa cosa no la veo, no la hay. Y por otro lado, veo 2 candidatos que tienen muchísima posibilidad de crecer, ¿verdad? Y por tanto de rayar, porque esos 2 que mencioné están en primero y segundo, digamos, en la mayoría de las encuestas, ¿verdad? Pero 2 candidatos que vienen atrás que tienen mucho potencial de crecer porque no tienen ese arrastre de negativos. Entonces, cuando uno tiene una población de más o menos el 60% de indecisos, y si usted entra con un currículum limpio, ¿verdad? Sin ese arrastre de negativos, ¿verdad? Usted puede conquistar ese electorado, ¿verdad? Pero cuando usted trae en la valija un montón de negativos, ya ahí entró quedando, ¿verdad? Entonces esas son cosas que uno... ¿Y quiénes son esos 2? Son ¿Cuáles Rolando son esos Araya, 2? Linet Saborido y Rolando Araya. Esos 2 candidatos tienen muy pocos negativos, bastante gente favorable, hablando bien de ellos, y tienen un potencial real de crecimiento desde la lectura que yo hago de mis herramientas, ¿verdad? Justamente, don Elio, es que yo quería, bueno, ya usted lo planteó, Sergio, está muy bien.
Sí. Nada Sí, más adelante. para cerrar un punto que no quisiera que se me vaya, y es que don Elliot hablaba y como un momento histórico para las generaciones, cuando hablaba del tema de Trump hablando de lento del señor Biden, cuando no existían esas plataformas, en la campaña de Costa Rica de 1966, don José Joaquín Trejos era el candidato de las manos limpias. ¿Por qué? Porque don Daniel Oduber padecía de vertiligio y no podía levantar las manos para hacer el mismo gesto. Imagínense ahora cuánto marca eso. Claro, más todo el tema de en Estados Unidos como que se vale un poquito más. Aquí termina muy descalificado el que haga un ataque de esos. Pero ubiquémonos en la Costa Rica del 66, donde utilizaron un problema de un candidato en ese concepto. Quería nada más para recordarlo porque siempre me ha parecido muy curioso en la idiosincrasia de la política costarricense, cómo en ese momento se utilizó un elemento muy personal en un manejo de una campaña política en la Costa Rica del 66, ¿verdad? Que es tan diferente. Sergio, adelante. Sí, no, muy interesante esa acotación histórica. Lo que quería plantear, ya usted lo planteó, los que están con la carga negativa y los que podrían crecer porque no tienen una carga negativa tan amplia. Cuando usted dice, para que lo entendamos todas y todos, especialmente, reitero, los que no son o no somos nativos de esta dimensión digital, de este ecosistema digital, es que cuando uno de estos candidatos dice lo que dice o sus equipos le postean lo que sea, mayoritariamente las reacciones que produce y los sentimientos que produce son de rechazo, entonces, son cuestionamientos, son críticas. Es decir, parte de esos que los están siguiendo no necesariamente es para aplaudirlos, no necesariamente es para avalarlos y viralizar lo que están haciendo, sino más bien para poner en entredicho, para inclusive hasta banalizar lo que estos están diciendo. Así es como se puede entender esto, don Eli. Sí, con una pequeña aclaración, que no son seguidores, ¿ok? Porque si fuera el análisis solo de los seguidores, posiblemente los seguidores van a apoyar, ¿verdad?, lo que está diciendo. Uno no tiene una comunidad de gente que está hablando mal de uno. Claro. Entonces, hago esa diferencia. Cuando hay un comentario, se nombra una persona, Figueres, Alvarado, Saborío, Araya, cualquiera de esos, entonces nosotros cogemos este nombre y cogemos todo, por ejemplo, en el caso de Facebook, todos los 160,000 Facebook, y con Araya hubieron 5,000 menciones, de las cuales 500 fueron negativas, 2,000 fueron positivas y el resto no hicieron ningún comentario, fueron neutros. Con Figueres, bueno, de 1,000 menciones que hay en todas las redes, las 160,000 páginas, ¿verdad? Hay de las 1,000, no sé, 400 negativas, 100 positivas y el resto no dijeron nada. A eso me refiero, no seguidores. Aquí, aprovechando estas comparaciones como las que Fernando planteaba, me imagino entonces a usted en esa pantalla como a los corredores de bolsa en Wall Street, ¿verdad? Viendo cómo va evolucionando el tema de las acciones de las distintas empresas. Esto es una cosa realmente fascinante. Vamos a ver, dicen que estos perfiles, bueno, aquí hay un tema que quisiera tal vez, porque ya estamos llegando bueno, nos quedan unos bastantes minutos, pero dicen que uno de los grandes problemas que tenemos con el tema del ecosistema digital, me gusta esa expresión, es que nuestro marco jurídico, el que regula inclusive los procesos electorales, no ha logrado hacer lo suficiente para saber regularlo o para saber controlarlo. Pero también hay toda una discusión a nivel internacional sobre hasta qué punto eso puede ser viable políticamente o atenta inclusive contra los derechos humanos. Ya vimos, por ejemplo, cómo cuando ahorita en la elección de Nicaragua
Facebook eliminó una serie de cuentas de estos troles que llamaba usted al principio, que apoyaban a Daniel Ortega. Y como en el caso de Trump, su Twitter fue inclusive sacado del aire, por decir así, sacado de la nube, suspendido por lo que había ocurrido, especialmente con el tema de la toma del Capitolio. Pero como inclusive AMLO, que usted lo mencionó, que no tiene nada que ver en cuanto a cercanía doctrinaria o ideológica con Trump, salió en defensa de Donald Trump, diciendo que esto atentaba contra su derecho a la libre expresión. Más allá de lo planteo únicamente porque con esto quiero ilustrar que esto está en desarrollo también, como las noticias ahora de los medios digitales, es una discusión en caliente. Pero ciertamente el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el órgano que nos regula acá el proceso electoral, se ha, digamos, muchas veces manifestado incapaz de poder regular ciertas cosas que pueden ocurrir en redes. Dicen ellos que por jurisprudencia básicamente solo lo que es pautaje ya publicitario, donde evidentemente hay una negociación comercial que justifica un determinado pautaje. Pero si yo pongo lo que yo quiero, simplemente, no sé, supongo que será otra la legislación que tendría que entrar en donde me puedan acusar de ser un difamador. Pero ¿cómo usted que es experto en esta materia, cuáles son los desafíos a nivel jurídico, a nivel institucional, para tratar de, sin caer en la censura previa o sin caer en la restricción de la libre expresión, sí tratar de controlar esos excesos que se pueden dar en este mundo digital, que de alguna forma también hemos ido aprendiendo a regular en el mundo físico, en el mundo real, por decirlo así? Okay. Una pregunta muy buena y muy difícil de contestar. Pero yo creo que la primera cosa que debemos de empezar a hacer desde ayer es a educarnos, a comportarnos en las redes sociales desde la escuela y el kinder ya. Son modales en una nueva dimensión que son las redes sociales que tenemos que reaprenderlos, ¿ok? Y estoy hablando ahí no solo para lo político, me estoy refiriendo a todo, o sea, se han hablado incluso de personas que se han suicidado porque han sido atacadas, ¿verdad? A través de redes sociales con comentarios falsos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que empezar a ver es que existe un nuevo forma de comportarse, ¿verdad? De comportamiento que tenemos que empezar a educar nosotros como padres, aparte, digamos, en el caso nuestro, yo creo que ustedes también, tenemos una responsabilidad con los hijos y ahí para abajo, ¿verdad? Bueno, claro, estas son herramientas nuevas, pero ¿verdad? Son parte de la expresión de los valores de nosotros y que tenemos que tener mucho cuidado en el criterio que emitimos tan libremente de la gente, ¿ok? Y entender que más bien tenemos ese enorme privilegio que es de poder expresar una opinión sobre lo que se nos antoje, pero tenemos que aprender a hacerlo respetuosamente. Y ahí hay la primera cosa fundamental, educación. Tenemos que educarnos en ese sentido. Y ahí no solo hablo de política, digo, o sea, el trato también con funcionarios públicos, con instituciones, con gente que piensa diferente, tendencias o que tienen comportamientos distintos, religiones, razas, gustos, lo que sea, tenemos que aprender a comportarnos. En nuestra época, ¿verdad? Si nosotros decíamos una barbaridad en la plaza pública que nos desenvolvíamos en ese entonces, lo que nos daban es un semerendo mecatazo, ¿verdad? Y nos rompían la nariz, ¿verdad? Hoy en día, pues las redes sociales,
todavía, ¿verdad? No ha salido de la pantalla un meco, ¿verdad? Que le quiebre a uno la nariz por ahí, pero quién quita que tal vez en algún futuro, con todo lo que hemos visto, sea posible, ¿verdad? Entonces, con el metaverso, yo creo que el señor de Facebook ya está preparándolo en ese mundo virtual que viene ahora, donde lo que no nos pueda gustar. A mí no me gusta tener que hacer un alto, pero tenemos que ir al último corte y regresamos porque esto ha estado muy importante, muy interesante en esta noche de viernes. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Continuamos con el último bloque de su programa Usted Decide, de este viernes 12 de noviembre, conversando sobre las elecciones en redes. Nuestro invitado de hoy, don Elliot Cohen Riva, director de Mercadeo Político, estratega de contenidos digitales, y el analista político don Sergio Araya Alvarado. Don Sergio, ahora usted hablaba que le gustaba escuchar esa frase de los ecosistemas. Yo creo que en algunas cosas de las que don Elliot nos decía el día de hoy, pareciera que lamentablemente hay algo que lucha contra estos ecosistemas y son los egosistemas, y pareciera que es el ego de los candidatos o de los publicistas que no aprovechan lo que nos estaba planteando don Elliot ahora. Yo sí quisiera aprovechar, don Sergio y don Elliot, en los últimos días en este programa nos decía el miércoles el señor Víctor Borge dos puntos que me gustaría saber si ha sido medido, si ha sido valorado en esto que usted nos ha estado contando en el manejo de las redes. Uno es el tema del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Elio, sin duda alguna, nos decía don Víctor Borge que había que en algunas encuestas un 30% tenía temor de lo que pudiera ser en el manejo y los resultados de las elecciones, que eso tendría que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, no sé qué tanto se ha podido, como elemento parte de esta campaña, el bien ver o no del tribunal como juez electoral. Y la segunda
que nos la lanzó al final y que casi no pudimos desarrollarla con don Víctor Borge, y ahora usted me la recordaba con el tema de la hija de doña Violeta, y es la incursión del voto costarricense, pero con un origen no nacional, que tiene vínculos, por ejemplo, con Nicaragua. Y me lo recordaba también usted con la campaña de los Estados Unidos, donde sin duda alguna la presencia de los latinos también marcó ya las campañas electorales. Entonces, en esos dos elementos, ¿cuánto pueden influenciar o ya se está trabajando o no hay nada en el caso hay que hablarlo así, de un voto costarricense con un vínculo con Nicaragua y el tribunal, don Elliot? Sí, bueno, con respecto a lo del tribunal, y también para terminar de contestar la pregunta de don Sergio, el comentario sobre el Tribunal Supremo de las Elecciones y el control que debe de ejercerse un poco sobre las redes sociales, yo personalmente, y es mi criterio personal, no debería de haber control, debería de haber educación, pero no debería de haber control. Sin embargo, y en ese sentido defiendo un poco a Facebook, ¿verdad? Que si yo invito a mi casa, en este caso al Facebook, que es un negocio mío, digamos, y llegan a mi casa, a insultar o a hablar cosas, pues yo los echo en mi casa, simplemente. Entonces, yo creo que no debemos satanizar un poco tampoco algunas cosas. O sea, yo creo que Bill Gates o Schuller o los que desean, ¿verdad? Y están en su derecho de hacer con sus herramientas lo que nos plazca. Yo creo que lo más importante es que no veamos el punto negro, veamos toda la hoja blanca, ¿verdad? Y yo creo que estas redes más bien vinieron a ayudarnos muchísimo, ¿verdad? En el mismo ejercicio de la libertad de expresión, que algunos abusan de eso, de acuerdo, ¿ok? Pero todos hoy en día, la gran mayoría, tenemos la oportunidad de opinar que de otra manera no lo hubiéramos podido hacer, y no lo podíamos hacer hasta que existen las redes sociales, el internet y después todo el desarrollo que ha venido con esto. Entonces yo creo que hay que enfocarse un poco en la parte positiva y no tanto en la parte negativa del tema. Eso con respecto a esa parte. El riesgo de fraude o de una mala reputación del proceso político que viene, que tenemos al frente, es un temor que lo debemos de tener siempre, porque en realidad los costarricenses somos muy orgullosos y con toda la razón de nuestro proceso electoral, ¿verdad? Tenemos un tribunal totalmente ajeno al ejecutivo, de forma que garantiza mucho el sufragio nuestro, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en Nicaragua no ocurre, ¿verdad? El tribunal es nombrado por el Poder Ejecutivo, lo que es una clara alusión e intervención del proceso electoral. Nosotros no, y eso debemos seguir, y los que estamos en comunicación tenemos la obligación, yo creo, de hacer ver la importancia y la limpieza de nuestro proceso electoral para que esos ruidos que se levanten no encuentren eco, ¿verdad? Y se conviertan en un peligro para el proceso electoral. Tiene que haber un hecho de realidad para que la semilla negativa crezca, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que nuestro proceso es muy fértil como para que una mala semilla crezca. Y eso yo creo que lo tenemos que tener muy claro. Sin embargo, y esto sí es importante y yo quiero alertar, con 27 candidatos,
posiblemente 4 o 5 tienen el 85% de los votos, ¿verdad? Es muy posible que vayan a haber casi que empates entre los 2, 3 o 4 candidatos, y ahí se puede prestar a que surjan malas interpretaciones de los resultados, ¿verdad? Desgraciadamente acabamos de vivir unas plenarias donde hubo algunas cosas que no se manejaron bien, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas no ayudan, ¿verdad?, a lo que viene. Y entonces por eso yo creo que es muy importante que estemos cuidadosos, y todos los que tenemos la oportunidad de reforzar la validez de nuestro proceso y todo, lo hagamos ver, sobre todo en las generaciones que votan por primera vez, por segunda vez, que tal vez dan por sentado nuestra democracia porque nacieron con ella, pero nosotros que venimos de una generación que tocó una guerra civil, ¿verdad?, por la transparencia, debemos recordarle a estas personas que por eso que hoy podemos estar gozando, hubo sangre, hubo gente que murió por eso, ¿verdad? Y no queremos de ninguna manera que eso vuelva a pasar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo. Y creo que se me olvidó la otra pregunta que me hiciste, Fernando. Lo del tema del votante costarricense, pero con vínculo, digamos, con Nicaragua, que es un poco en la analogía al voto latino en los Estados Unidos, don Elliot. Bueno, yo creo que entra un segmento del electorado nuevo, tal vez, o que viene en crecimiento, que hay que darle un tratamiento diferente. Y eso también es cosas que permite, que es todo un arte muy complejo, ¿verdad?, de comunicación política, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí quienes manejan la comunicación de los partidos tienen que empezar a generar contenidos específicos para ese tipo de población, para atraer ese electorado hacia sus ideales. Definitivamente es un mercado en disputa, un electorado en disputa también al que hay que atender. Y por ejemplo, esa es una de las razones por las que a mí me sorprendió que con el arresto e incluso con las elecciones del domingo, si ustedes notan, muy pocos candidatos se han referido al tema. A mí personalmente me causa mucha extrañeza. Por eso le planteaba ese escenario, porque muy posiblemente muchos de los que fue tema importante el arresto del hijo de doña Violeta, algún vínculo tienen que haber tenido con Nicaragua. Algunos costarricenses preocupados, pero algunos nuevos costarricenses también con un vínculo familiar. Don Sergio, estamos en la parte final del programa. Adelante yo creo que una última consulta. Claro, sí, creo que han sido interesantísimas estas 2 horas. Yo quisiera rematar porque al final estamos en un periodo de transición, ¿verdad? Ya lo decíamos, inclusive usted hacía esa referencia histórica, esos antecedentes históricos, sobre cómo, digamos, es Obama, el que inclusive comienza a sistematizar más y a conectar más lo político con lo digital en términos de campaña. Por su experiencia, don Elliot, en este momento, en la elección del 2022, si yo le pidiera que me ponga en una balanza, ¿qué pesa más? ¿Diseñar una buena estrategia en lo digital o diseñar una estrategia en las otras áreas en las que históricamente los partidos han invertido sus recursos, digamos, comunicación en medios convencionales o inclusive en la parte más de organización territorial, eso que llamamos aquí en Costa Rica el cara a cara y chancletear, como dicen, y tocar puertas? ¿Cómo valoraría eso? ¿Cuál en este momento, en el 2022, puede tener mayor peso, midiendo peso como efectividad para lograr finalmente el objetivo último, que es la movilización mayor de electores a favor de lo que uno persigue? No importa en qué área
de la campaña, ya sea lo territorial, el aire, que es lo que estamos, radio y todo lo que se conocía como el aire, o lo digital, si no hay estrategia, el fracaso es garantizado. Entonces, lo primero es que hay que tener una estrategia muy clara de comunicación específicamente, ¿verdad? Un plan estratégico de comunicación, no importa las áreas. En el contexto en que vivimos hoy en día, de pandemia, de virtualidad, de un montón de cosas, el peso relativo de las redes sociales es superlativo con respecto a años anteriores, ¿verdad? Yo me volcaría muchísimo a darle una importancia prioritaria a lo que es la comunicación a través de redes sociales. E incluso partiría como el eje central la comunicación digital, y más bien todo lo tradicional sería un complemento a lo digital. De hecho, eso es lo que está ocurriendo hoy en día con la publicidad en general. Hace muchos años, en la publicidad, se diseñaba el spot de televisión o la página central de los periódicos, y cuando empezó lo digital, lo que diseñaban para eso lo adaptaban para lo digital. Hoy en día, incluso en la publicidad, es al revés. Se diseña lo digital, se hace lo digital, se hace una estrategia en función del digital, y eso se pasa como apoyo a los medios tradicionales. Y eso yo no lo estoy viendo tan claramente en las campañas políticas actuales aquí en Costa Rica. Yo tenía una última pregunta. Sí. Porque nos queda un minuto para la última pregunta. Sí, la última pregunta es, de esos 27 aspirantes, en este momento, por ese ojo escrutador suyo, ¿cuál es el que lo está haciendo mejor en tema de campaña digital? Hijo, es muy difícil decir que hay un ganador, y más que la campaña en realidad no está trabajando bien. Siento que hay algunos que lo están haciendo muy mal, y algunos incluso de los que están en los primeros lugares de las encuestas a nivel digital lo están manejando bastante mal. Yo creo que hay otros que empiezan ya a verse que están mejorando. Es que la campaña en realidad apenas está arrancando estrictamente, no ha terminado de calentar, entonces está en un momento difícil, ¿verdad? Y no te podría decir este es el ganador. En unas áreas hay uno que lo está haciendo mejor que otros, sí hay unos que lo están haciendo muy mal, o sea que evidentemente, sobre todo los partidos tradicionales que todavía siguen apostando a la vieja forma de hacer política, y les ha costado entender y funcionar con las nuevas modalidades. Eso se refleja, se está viendo en números, ¿verdad? Y ahí yo creo que es parte un poco por lo que han perdido vigencia, no solo en Costa Rica, ¿verdad? Claro. Sino han venido políticos emergentes, ¿verdad? Con otras cosas, no solo por lo digital, pero sí ha jugado un papel importante, o más bien lo digital ha permitido más bien que otras gentes fuera de un partido establecido pudieran levantarse, ¿verdad? Por hacer uso de la comunicación digital de una mejor manera que los otros. Elliot, de verdad que muchas gracias. Tal vez les puedo dejar un dato. Adelante. Sí, un dato que tal vez te conteste un poco eso, que es la inversión, el costo de los positivos, digamos, de las menciones positivas. Eso es una estadística que yo logro sacar a través de la información, y yo digo, bueno, de tantos dólares invertidos, ¿cuánto me ha costado tener una mención positiva? Yo parto que una mención positiva es lo más cercano a un voto, ¿verdad?
Claro. Lo más cercano, no es un voto, pero es lo más cercano. Y por ejemplo, a José María Figueres tener una mención positiva le cuesta $66. A Rolando Araya le cuesta $3. Correcto. Muy gráfico y muy claro. No, de hecho, Sergio, y agradecerle a don Elliot por esta oportunidad. Yo espero en enero poder volver a invitarlo para 3 cosas, para ver si esos jaron techo lo lograron romper o si se quedaron ahí, para ver si don Rolando y doña Linet, que decía don Elliot que tienen oportunidad de crecer, crecieron, y para medir y hablar de los 25, ¿verdad? Porque hay muchos que están haciéndole la apuesta a lo digital de la manera correcta. No lo sabemos porque tal vez no han calentado. Lo veremos, espero, con don Elliot en enero que nos pueda aceptar una nueva invitación. Don Elliot, muy amable, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir este ameno viernes de la noche. Muchas gracias y gracias a ustedes que están siguiendo Usted Decide por acompañarnos en esta noche de viernes. Por hoy hemos terminado. El próximo lunes a las 8 de la noche lo esperamos aquí en Usted Decide, porque recuerde, nadie debe decidir por usted para tener un mejor país. Usted decide. Feliz noche y feliz fin de semana. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.